tenemos la oportunidad de conversar con Francisco Contreras, nuestro economista experto tanto en la docencia en el área de finanzas y de gerencia y control estratégico de proyectos, como en la docencia y en la investigación y el coaching. Eh, bueno, ya conocemos a Francisco, es doctorado en Francia, es profesor titular de la Universidad de Carabobo y de la Universidad de Broward en Miami, en ambos casos en áreas de posgrado y doctorado. Y él ha tenido una particular, digamos, ha tenido un interés muy especial en desarrollar y aplicar las propuestas de Kahneman, el economista premio Nobel que acaba de fallecer y, y que en realidad era psicólogo y su desarrollo personal como psicólogo lo llevó a ser un gran revolucionario en temas de economía. Hoy vamos a tratar de conversar con Francisco sobre cómo se aplican las ideas de Kahneman a la actividad económica, a la actividad productiva y cuáles han sido en particular sus experiencias a destacar. Adelante, Bueno, Francisco. Buenos buenos días y días, gracias. de verdad bien agradecido por esta cordial invitación que se ha hecho, pues vamos a decirlo, ya parte de mi actividad. Y esto del el tema, pues de Kahneman es algo que he venido trabajando no solo por el interés que tiene desde el punto de vista de lo que es la nueva economía, sino también por el trabajo que efectúo como consultor, sobre todo asistiendo como parte externa de juntas directivas. También pues desarrollo otros trabajos que guardan relación con la detección de vulnerabilidad y fragilidad en organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto, estos son trabajos que también realizo en el área de estudios de posgrado de mi universidad y de la universidad que acabas de mencionar en Florida, Broward International. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Y es en sentido de práctico. Pues tiene una importancia que ahora es mayor porque nosotros vivimos de manera permanente bajo el influjo de las redes sociales. Y Kahneman desarrolló unas tesis sobre el sistema uno y el sistema 2, que es una forma de entender cómo se comporta el ser humano en un equilibrio, vamos a decirlo, precario, dinámico, que se autoajusta entre un sistema que responde al instinto y otro que responde a la reflexión. Pues eso que permanecía en relativo equilibrio hasta fecha reciente se ha trastocado por el impacto que tienen las redes sociales. Prácticamente pareciera que uno se encuentra en una mesa donde está todo el mundo conversando a la vez. Eso tiene su impacto. ¿Por qué? Porque la gente quiere resultados inmediatos y los resultados, pues, pueden ser inmediatos en algunas cosas, pero en la mayoría, sobre todo las que tienen carácter estratégico de sostenibilidad, obedecen al pensamiento, vamos a decirlo, profundo, al pensamiento reflexivo. Ahora, ¿cómo trabaja Kahneman estas cosas? Bueno, primero desarrolló un trabajo que es el de ruidos y sesgos, en el cual separa pues esas dos conceptualizaciones y la importante, vamos a decir, por su novedad, es la del ruido. Y el ruido vive permanentemente en nuestra vida. Ese ruido, pues, depende de las características o condiciones personales de cada quien. Hay gente que tiende a ser más inflexible y otros más flexibles sin juzgar pues si esto es lo correcto o no, simplemente que va a haber gente que va a exigir más y gente que va a exigir menos.
Eso lo hemos visto nosotros como docentes y lo hemos visto en la práctica de las empresas. En las prácticas de la empresa todavía con mayor intensidad porque hay esa especie de lucha, de egos, vamos a decirlo, es simplemente la condición humana de tratar de ejercer un liderazgo que a veces pues, puede ser un liderazgo, vamos a decirlo, perverso, no en el contenido moral, sino perverso porque nos aparta de lo que son nuestros principios y objetivos. Entonces, esta vida en los últimos 15 años, sobre todo de hace 3 años hacia acá, pues se ha hecho muy intensa y ha privilegiado esas parte que es emocional. ¿En qué se traduce esa parte emocional? Que va a haber errores en las acciones de las personas. Ahora, ¿cómo? Porque nosotros tenemos el tiempo bastante limitado acá, tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo se puede utilizar esto? Bueno, nosotros utilizamos unas especies de algoritmos y unas presentaciones y un sistema de alerta para que cuando existe en una junta directiva algún elemento donde nosotros podamos detectar algún ruido, inmediatamente pues se enciende la alerta y nosotros revisamos la actuación de manera que las cosas vuelvan, no, quizás no a su normalidad, pero sí a una condición estable. Eso lo vemos más en el campo político ahorita en Venezuela cuando prevalece en el discurso, pues el insulto, la ofensa, este tipo de cosas, pues son elementos de ruido porque la gente a veces no sabe por qué lo está haciendo, sino que lo hace instintivamente y bajo esas condiciones no se pueden tomar buenas decisiones. Entonces nosotros tenemos unos algoritmos y tenemos una supervisión en el sitio, un seguimiento, de manera que cada vez que aparezca un ruido de esta naturaleza, que depende de la personalidad de cada quien, los que dependen de la condición en la cual la persona se encuentra, porque si esa persona tiene un familiar muy enfermo, pues en ese momento que esté actuando en una junta directiva o en su vida normal, pues lo que hace no va a ser igual a la manera como lo hace cuando su condición es estable. Entonces, esto del ruido, esos aportes de Kahneman, nosotros los utilizamos pues de manera corriente. Yo hoy, ante este programa que estamos desarrollando, repliqué por todas las redes sociales una presentación, un documento corto con un artículo referido a esta entrevista, de manera que las personas puedan distinguir entre un ruido y un sesgo y qué es lo que se hace cuando ellos se presentan. Y cuando ellos se presentan, nosotros tenemos que hacer una parada, porque generalmente el comportamiento, la conducta y las decisiones están siendo dominadas por el instinto. Y si estamos trabajando con cosas que tienen implicaciones estratégicas o que tienen unas consecuencias importantes, entonces uno responsablemente tiene que hacer algún tipo de parada o tomar algún tipo de previsión. Lo otro es que hoy en día, pues la inteligencia artificial permite que de manera simultánea nosotros utilicemos un conjunto de herramientas que permitan automatizar todo lo que se pueda automatizar. Es decir, que no empleemos nuestra energía reflexiva en cosas que son repetitivas. Entonces, las dos cosas ayudan. Una, evitar el ruido y dos, automatizar todo aquello que sea posible hacer, de manera que nosotros liberemos lo que llamamos el tiempo libre reflexivo, que puede alcanzar hasta un tiempo de unas 5 horas promedio por día para cada persona. Entonces, de eso se trata. Entonces, tenemos unos algoritmos que utilizan esos elementos para detectar en el momento que estamos desarrollando una reunión si hay ruido o no y si se están presentando sesgos. El sesgo tiene lugar cuando uno, vamos a decir, está trabajando con un razonamiento equivocado o está utilizando mal una herramienta. Entonces, aquí no es el ruido, es un mal uso, un mal indicador, un mal empleo de alguna técnica. No es algo tan, vamos a decirlo, ontológico como es el ruido, porque uno trata de domesticar
aquellas cosas que son producto de la ignorancia y de evitar aquellas cosas inevitables que surgen en cada acto humano. Entonces nosotros a nivel de junta directiva trabajamos de esa manera. También hacemos, vamos a decirlo, ya no tanto en el momento en que se está trabajando, sino desde fuera, los análisis pertinentes para determinar el grado de sesgo y ruidosidad que pueda tener una organización y de cómo parametrizar eso para, vamos a decirlo, aminorar el efecto de la incertidumbre que puede ser la incertidumbre por ignorancia y la incertidumbre ontológica que tiene que ver con cualquier sistema natural en la vida, pues. Y de allí que nosotros empalmemos los elementos de la física con la economía. ¿Por qué? Nosotros esta semana tuvimos una junta directiva en la cual estábamos analizando un proceso que vamos a decir, comprende cosas que tienen vida, como son la postura, es decir, aves, gallinas, que tienen vamos a decirlo, se aprovecha de ellas la capacidad de poner huevos. Ahora, eso es algo bien importante y trascendente en términos de proceso porque uno no puede hacer como en la industria manufacturera. Si las cosas van hoy mostrando una variación del tipo de cambio de tal nivel, entonces paremos un poco la producción o produzcamos más en función de los inventarios que tenemos y nos ayuda a un poco disminuir esa fibrilación natural que ocasiona la inestabilidad económica que vive en países como el nuestro, donde hay una emisión irresponsable de dinero que es volátil. Si nosotros analizamos esta semana, estas 3 últimas semanas, durante 3 semanas se redujo y durante una aumentó violentamente en 20%. Nosotros le hacemos seguimiento a eso con un retraso de una semana y la gente que está en mercadeo y venta va testando en el mercado cómo se comporta la gente porque hay efectos de conexión y por eso hablamos de física, que no es una situación de causa-efecto, sino que inmediatamente se modifica el tipo de cambio, está alterándose prácticamente al mismo tiempo el precio de los productos en el mercado. Uno no le puede decir a un ave, uno no le puede decir a un rebaño, dejen de producir leche o dejen de poner hoy porque la tasa de cambio se modificó, ¿no? Este es algo más complejo. Entonces aquí hay que enlazar cronológicamente el corto, el mediano y el plazo instantáneo. Entonces estamos involucrando elementos mecánicos, cuánticos, perdón, elementos mecánicos tradicionales que son de causa-efecto y elementos más dinámicos que son de conectividad. Es decir, cuando nosotros analizamos semana a semana una estructura de costo y esa estructura de costo la expresamos en dólares y en bolívares y vemos cómo se modifica, estamos hablando de una preeminencia del enfoque cuántico. ¿Por qué? Porque no estamos indagando sobre causalidad, sino más bien conexión, porque se están dando de manera simultánea y uno solo conoce el efecto en el momento que ocurre. En cambio, cuando analizamos las cosas de manera mensual, o con un ciclo anual o un ciclo trimestral, entonces allí hay una recurrencia que permite hacer análisis econométrico donde uno puede identificar una causalidad, es decir, esto causó esta otra cosa. Entonces, esto que estamos hablando hoy es la nueva economía que combina estos grandes aportes que hizo Kant con los de la física cuántica, más otros aportes que vienen de que no lo hemos conversado, que Gracias, tal vez gracias. lo hablemos en otros programas porque vamos a decirlo, lo que estamos hablando es vasto y profundo, porque también está la neurociencia, esta es la psicología cognitiva que está en la base del razonamiento económico, está también la neurociencia, está la física cuántica. Hay gente que dice, no, que esto es muy nuevo, que esto es cosa novedosa, es esotérica, que no, que eso no es economía. Pues sepan una cosa, que el razonamiento que empleaba David Ricardo, Adam Smith, en su momento comprendía estas cosas, pero desde el punto de vista de la mecánica clásica. Si se leen esos libros sin buscar mediaciones, porque es muy cómodo que uno diga, voy a buscar un resumen que hizo fulano de tal, no.
váyanse a la riqueza de las naciones, al libro de Ricardo de los La, teo- tributos y los impuestos. ajá, la teoría de la tributación. Sí. Sí. Y váyanse al de los sentimientos morales de Adam Smith. Y entonces cuando uno ve aquello allí, uno se pasma de la sorpresa de ver que su razonamiento guarda relación con la conducta humana, con la física y con el razonamiento estrictamente económico. Nosotros lo que hemos hecho es un poco no sustituir el enfoque clásico de la racionalidad del ser humano, sino que estamos trabajando para ver de qué manera eso que nos ilustra la teoría neoclásica del Homo economicus, nosotros podemos más o menos aproximarnos desarrollando varias técnicas que son producto de los estudios de Kahneman. ¿Cuáles son? Bueno, reducir los incentivos perversos. ¿Cuál otro? Las asimetrías de información. ¿Cuál otro? La relación a nivel de preferencias del consumidor que no son tan estables. Y la única manera que sean estables es que pasen a un nivel, que es el nivel 2 de reflexión, donde nosotros podemos llegar a acuerdos en términos de principios y valores. Y entonces acá, otro aspecto, vamos a decirlo, del discurso económico, como lo vemos hoy, es que antes había como una contradicción entre la economía política y lo que llamaban economía positiva. Un poco entre el enfoque de Habermas, si lo adelantamos en el sentido político y económico, y el enfoque de Popper. Pues nosotros consideramos que dependiendo de la condición, nosotros aplicamos uno u otro, incluso no a nivel político del Estado, sino de la propia gestión de la empresa, porque la empresa también hay política y hay cosas que pueden ser auscultadas de manera científica conforme al esquema de Popper de refutabilidad. Y en el caso de que no es refutabilidad, estamos hablando de principios y valores, pues nosotros buscamos un consenso y tenemos herramientas de lógica difusa para que esos criterios aparezcan más claros y entonces una organización encuentre una vía de estabilidad para su futuro, de sostenibilidad, apoyado en la ciencia y apoyado en la política, porque la política también existe en las empresas. Ok, Entonces, yo sé que he ido rápido, pero el campo es sí, vasto y sí hay una aplicación y no es tan complejo, no es tan difícil. Es algo que con la práctica uno lo va desarrollando y las juntas directivas y la gente que se involucra en esto con decisión, pues va a tener éxito. bueno, mira, sin que existiera en mi caso este conocimiento, me hiciste recordar una experiencia de aproximadamente de los años 90, comienzo de los años 90, estamos hablando de más de 30 años. Me tocó trabajar en una organización, una corporación que era productora de aves, era un grupo integrado que tenía Sí, desde la incubación hasta la venta de carne de aves, de carne de sí, aves, y bueno, y todos los procesos intermedios. Y allí teníamos una necesidad por el problema de la dependencia que tiene la producción de aves en Venezuela, de la importación de ciertos insumos, de hacer un seguimiento permanente de los costos, tanto de los costos internos como de los costos importados. Y no se trabajaba con computadoras, se trabajaba ni con los programas que existen hoy en día. Se trabajaba con un seguimiento casi diario de todos los factores que incidían en costos y precios. Y definitivamente lo que tú estás planteando es que la tecnología y el desarrollo de la economía pues, actual ha incorporado elementos, una especie de sistema nervioso, una especie de sistema de percepción para anticipar los factores que afectan el funcionamiento de la empresa y, eh, digamos, hacer los ajustes que permitan que la empresa mantenga
su equilibrio y su rendimiento. Yo lo entiendo perfectamente. Tú citas algunos autores que a lo mejor nuestro público no los conoce, como Pope y como Adam Smith y como Ricardo. Pero en términos muy sencillos, podríamos decir pues que pasamos de un mundo en el cual las decisiones se tomaban con cierta lentitud, ¿no? Con plazos mensuales o semanales, a un mundo en el que la competencia es continua y el comportamiento de la economía real está necesitado de un seguimiento, por supuesto, más inmediato. Entonces, me parece Sí, bien interesante la diferencia entre sesgo y ruido. Yo creo que para cerrar hoy, y a lo mejor vamos a tener 2 sesiones más, pero para cerrar hoy, me gustaría que le explicaras muy bien a la gente el factor que distingue un ruido de un sesgo para sí. efectos de esa junta directiva. Sí, vamos a hablar, voy a hacerlo lo más sencillo posible en vista del tiempo y de todo lo que estamos viendo. Cuando hablamos de sesgo, estamos hablando de un suceso o evento que es susceptible de ser analizado estocásticamente, es decir, que podemos nosotros utilizar datos estadísticos históricos que nos permiten evaluar cuánto se desvía un valor de su media. Si nosotros estamos fabricando unas sillas, esas sillas tienen unos rangos dentro de los cuales consideramos que están bien. Cuando se salen de ese rango, entonces uno está enfrentando una condición de riesgo de que la silla salga mal. Pero eso que está allí ocurriendo es un sesgo, porque en lo que lo evaluamos con diferentes técnicas de control de calidad, aplicando el célebre PES de Ishikawa, entonces uno analiza causa y efecto y dice lo que está haciendo que nosotros no hagamos la silla bien es que hay una sierra que tiene los dientes un poco desgastados. O bien, si el que está practicando tiro se le va todo el tiempo y se desvía unos 3 centímetros del blanco, y lo analizamos y encontramos que es que la mira del revólver o del arco o de esto tiene un fallo, entonces estamos hablando allí de un sesgo. Ahora, cuando tenemos la persona que está haciendo su silla, que no está fallando nada de tipo estocástico, bajo control, que puede ser controlado estadísticamente, entonces esa persona puede ser que en un momento se distrae porque su pensamiento está concentrado en un acontecimiento que ocurrió ayer, que su equipo haya ganado o que haya perdido, que haya tenido una discusión familiar o no, que esté enfermo o no. Entonces allí ya no es un sesgo, estamos hablando de un ruido. Y hay ruidos que son bastante, bueno, bastante impacto, que es cuando la gente está bajo la ira o bajo el estrés, cosa que es muy común ahora. Es decir, por eso es que el ruido ahora tiene más una importancia y tú lo acabas de decir, va más rápido la vida, es lo mismo, pero uno siente que tiene que tomar una decisión inmediata, no tiene tiempo de pensar. Y en eso ocurre ruido. Hay ruido también porque en una junta directiva, porque uno tiene que guardar el equilibrio. Uno no puede cambiar a las personas. Hay gente que es más exigente y otros que son menos exigentes. Todo eso está allí dentro de cierto rango, no es perjudicial. Pero uno tiene que estar pendiente porque si prevalece el discurso del que es riguroso, vamos a tener un ruido allí, algo que no tiene una desviación porque está funcionando mal el sistema, sino simplemente porque estamos privilegiando las cosas fortuitas, emocionales de una persona. Entonces, de allí que uno establece reglas para reducir el riesgo y hay charlas, hay conferencias, nosotros podemos, la colocamos a disposición del público de qué hacemos cuando esas cosas ocurren, que se salen un poco vamos a decirlo, del carril. ¿Qué es otra fuente de ruido? Bueno, nosotros la tenemos acá de manera permanente en lo político en nuestro país.
bastante lamentable. De pronto nos sale que tenemos ya todas las posibilidades de hacer un país diferente y no sabemos cómo hacerlo porque se nos olvidó pensar como economistas. Estamos pensando a diario bajo el prejuicio. Este lo hizo por tal cosa, este lo está haciendo esto porque es malo. Entonces allí hay un ruido, porque no es un sesgo, sino ruido, es algo fortuito que obedece al sistema uno instintivo de la persona. Si nosotros nos dejamos que nuestra actuación la domine el instinto de manera permanente, vamos a estar tomando malas decisiones. Y es lo que hace que la gente de pronto ofende a otro y al día siguiente se encuentra mal. Es como una suerte de despecho, ¿no? Y eso es común. Cuando quieran saber si algo es ruidoso, con su propia historia, analicen momentos en los cuales luego de que hacen algo hay un arrepentimiento. Con el sesgo no hay arrepentimiento, con el sesgo uno lo que busca es corregirlo. Esa es una diferencia a nivel Me hiciste emocional bien importante. recordar, me hiciste recordar viejas técnicas y viejos sistemas de trabajo. Se hablaba de clima organizacional en una época Sí, y se hablaba de economía de la organización informal. Y en el clima organizacional, lo importante era, por supuesto, mantener una integración y una comunicación lo más armónica posible. Y, y en lo que llaman economía informal, era la inevitable presencia de factores no cuantificables o no medibles en el funcionamiento de las organizaciones. Entonces, quizá se convierte en algo. Estaba pensando en el ejemplo de la orquesta, ¿no? De cómo funcionan las orquestas. Y, y quizás entonces, por un lado está la partitura, ¿verdad? Y por otro lado está la acidez del violinista. Entonces, ese sería como una forma de ejemplificar. Mira, muy interesante, Francisco. Mientras más converso contigo, más me voy incorporando a a esta nueva película que estamos viviendo, donde, donde los instantes cuentan mucho y sí. donde la relación sujeto-objeto debe ser observada con cierta, como con, manejada como con un bisturí, ¿no? Para despejar una cosa de la otra. Muy- Y es claro, porque tú lo has dicho, y has hecho relatos de cosas que pasaron. Esto no es nuevo, está. Lo que pasa es que uno tiene que tomar conciencia de ello. Es como el que sufre una adicción. Hasta que él no toma conciencia de su existencia, no la puede corregir. Y es lo que está pasando ahora con los aportes de Kahneman y de toda esta gente. Si tomamos conciencia del rol que tienen las emociones, si tomamos conciencia de principios y valores y que no son contradictorios con la ciencia, sino que se apoyan ambos, nosotros podemos hacer un mundo diferente y mejor, una organización de mayor armonía, comprender un poco más las cosas y de por qué hay cuestiones que corresponden al colectivo, a la gobernanza, que hay que hacerlas de otra manera, así aparentemente en el corto plazo o en un instante nos parezcan que nos están afectando de manera negativa. Hay que darle tiempo a la reflexión, al sistema 2. Ok, bueno, un placer de nuevo conversar contigo. Nos veremos próximamente y muchas gracias por tus aportes tan interesantes y tan provechosos para todos nuestros oyentes. Y Adelante yo, y gracias. no, Ok, gracias a ti y a todos ustedes. Y bueno, yo ya peleé hoy un poco a esa azar ontológico y como no tenía las coordenadas, yo lancé y dije, hoy tenemos un programa, no sabía dónde, pero lo tenemos. Y la gente me preguntaba, yo no sabía, pero bueno, estén pendientes. De todas maneras, nosotros lo vamos a colocar luego en YouTube. vamos a esperar también las reacciones de nuestros seguidores. Seguramente va a haber preguntas y de ahí le damos entonces una especie de chance a la intercomunicación esta tan necesaria de los tiempos actuales, a las De verdad, redes. agradecido por la generosidad y deferencia. Ok, un abrazo y cuídate mucho. Estamos en contacto.